¿Qué significó la caída del muro para las dos Alemanias? Era el éxito del pueblo al frente de un gobierno no legitimado democráticamente, un regalo histórico. El muro de Berlín, una atrocidad que dividió a una ciudad y al mundo durante 28 años. Vamos a evocar el comienzo de la construcción del muro de Berlín, acaecido allá en los primeros años, en el primer año de la década del 60. El 13 de agosto de 1961 comenzaron a colocarse algunos impedimentos para el libre franqueo, digamos, de lo que era Berlín Oriental y Berlín Occidental, digo, alambres de púas, pequeños restos de construcción, para 2 días después comenzar ya efectivamente con bloques de concreto la construcción del muro de Berlín. Pero vamos a evocar también, si bien la construcción, también, ¿por qué no?, con un testigo presencial, la caída. Me acompaña para este momento del programa el señor Daniel Krull, que es secretario del Departamento de Economía de la Embajada Alemana aquí en la Argentina. Prefiere que le diga Daniel simplemente. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Él maneja precariamente el idioma español, como nosotros. Hace apenas 6 semanas que está aquí en la Argentina, en Buenos Aires, de manera tal que le vamos a hablar tranquilamente para que pueda entendernos. Muchísimas gracias. Lo que propongo ahora es que repasemos algunas imágenes de la historia de la construcción del muro de Berlín. Ya, por favor. El muro de Berlín fue el símbolo de la Guerra Fría, separando familias, amigos y conciudadanos, dividiendo una ciudad, un país y un continente. 28 años después, con el colapso del sistema soviético, Europa se enfrentó a un nuevo desafío: construir la unidad. Para ello, el muro debía caer. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, surgieron 2 Alemanias, plasmando la nueva visión que dominaría en los años venideros el orden mundial: este y oeste. Berlín, la antigua capital imperial, era una ciudad en ruinas, compartida y dividida por ambos sectores. La frontera que los separaba se transformó en una de las más vigiladas del mundo y devino en el símbolo de la posguerra. Durante los primeros años, la flexibilidad de los puestos fronterizos permitió la comunicación de los habitantes de uno y otro lado. Sin embargo, esta flexibilidad había impulsado a casi 3 millones de alemanes orientales a fugarse hacia el sector occidental. En agosto de 1961, los funcionarios del este se habían visto superados por el flujo masivo de trabajadores que abandonaban su territorio. Para poner fin a esta situación, el ejército de Alemania Oriental ocupó la ciudad durante la noche del 13 de agosto y levantó barreras y fortificaciones sobre toda la línea fronteriza. Los 80 puntos de paso entre uno y otro sector quedaron reducidos a tan solo 12. Si bien en un principio se creyó que la medida adoptada era provisional, el mundo no pudo dejar de sorprenderse cuando el 15 de agosto 20.000 hombres comenzaron a reemplazar las cercas de alambre de púa por gruesos bloques de hormigón. Así nacía el muro de Berlín, con una extensión de 155 kilómetros y 4 metros de altura. Custodiado con más de 14.000 policías, se erigió como una muestra vergonzosa de la incomprensión humana. Sin embargo, a partir de ese momento, muchos fueron los que no se dejaron amedrentar e intentaron fugarse. El 17 de agosto de 1962, Peter Feger, un joven estudiante de 18 años, fue la primera víctima de aquellas fugas desesperadas. Solo pretendía visitar a su novia atrapada en el otro sector, pero las balas de los soldados lo ultimaron cuando pretendió cruzar corriendo el puesto fronterizo. Fue el primero de más de 70 alemanes que perdieron la vida en el intento, pero muchos otros lo lograron, dando lugar a historias verdaderamente increíbles. En 1964, 57 personas lograron huir por medio de un túnel de 145 metros de longitud
excavado a 12 metros de profundidad durante 6 meses. Otros improvisaron una especie de cable carril, uniendo cables metálicos a uno y otro lado del muro. Hasta hubo 2 familias que inflaron globos con aire caliente y surcaron los cielos por encima del muro ante la mirada atónita de los soldados. Durante 28 años fueron más de 40.000 personas las que lograron romper la barrera de la intolerancia realizando verdaderas gestas por la libertad. En la década del 80 el proceso de Glasnost comenzó a repercutir en la anquilosada estructura de la República Democrática Alemana. En octubre de 1989, la crisis se precipitó con la renuncia de Erich Honecker, el hombre fuerte del régimen desde 1971. En los primeros días del mes de noviembre, 1 millón de personas se había manifestado en Berlín contra el régimen. El gobierno dio un paso fundamental al prometer elecciones libres, democráticas y secretas. Pero la realidad de la apertura comenzó el 10 de noviembre, cuando las autoridades abrieron sus fronteras con la República Federal de Alemania. Inmediatamente, miles de alemanes orientales se lanzaron a atravesar el muro y comenzaron a demolerlo. Berlineses de los 2 sectores celebraban la novedad, uno frente a la histórica puerta de Brandenburgo y otros abrazándose tras los restos del muro parcialmente derribado. Así, después de 28 años, ante el constante fluir de personas, los carteles que advertían desde el este la prohibición de atravesar el muro se convirtieron en reliquias, y los antes temibles guardias que controlaban desde lo alto de la construcción se veían inofensivos y desconcertados. Terminaba una triste historia, iniciada el 15 de agosto de 1961, que signó el destino de más de una generación de alemanes. Yo en lo personal me he quedado sin palabras, Daniel. El informe ha sido realmente muy bueno y muy emocionante. Sí. Usted estaba allí, vivía allí en Alemania, presenció la caída del muro y además usted nació meses después de que el muro se haya construido en el año 61. Sí. ¿Qué le producen estas imágenes que hemos visto? Es un sentimiento muy emocional. Ahora son 7 años después de la caída del muro, pero el 9 de noviembre es mi cumpleaños. Claro. El 9 de noviembre de 1989 es un cumpleaños muy especial. Sí, muy especial. Porque un día después comenzaron a derribar el muro. No, en la noche. En la noche. En la noche, sí. Estamos preparando la cena. Claro. Con mis amigos en el departamento. Cuando una amiga entra en mi departamento y dice, oh, el muro se fue. El muro se fue. No pudimos creer, pero salimos en la calle, toda la gente, toda la vida. ¿A festejar? Sí, sí. Y había una gran alegría, una gran euforia. Sí, una euforia increíble. Durante 3 días era una fiesta en toda la ciudad. Claro, claro. Imposible dormir, ¿no? ¿Qué significó la caída del muro para las 2 Alemanias? Era el éxito del pueblo al frente de un gobierno no legitimado democráticamente. Era un regalo histórico. La gran oportunidad de lograr la unidad pacíficamente en el corazón de Europa. Claro, claro. ¿Las consecuencias fueron similares para las 2 Alemanias? Por supuesto, no. Las consecuencias eran más grandes, más importantes para la gente en Alemania del Este. La caída causa un cambio en todos los aspectos de la vida. Las reglas de tránsito, la cocina, un nuevo sistema de impuestos, muchos cambios en el mundo del trabajo.
la economía de la RDA era una industria de ruinas y ahora la industria es puntual, es la más moderna de Alemania. De Alemania. No, Europa, ¿no? Claro. ¿Cómo vivieron los alemanes occidentales, digamos, yo no diría la invasión, pero sí el vuelco masivo de muchos orientales precisamente a la otra Berlín, digamos? Sí. Los primeros días, semanas y meses era una ola de felicidad mutual. Sí. Actualmente la gente habla más de los problemas, de las costas, pero creo que van a superar la prueba y van a reducir. En lo personal, Daniel, ¿usted tenía amigos del otro lado del muro? Sí, sí, de Berlín Este, también en Alemania Este, sí, sí. ¿Podían verse? ¿Cómo se comunicaban ustedes? Durante el muro era Sí. muy complicado para visitar mis amigos a Berlín Este. Necesito solicitar un permiso por un día solamente. Necesito volver antes de las 2 en la mañana. No pude pasar el noche con mis amigos. Hacían colas a los puntos de control, como el más conocido es el Checkpoint Charlie. Era muy difícil, todos los contactos, los llamados estaban controlados. ¿Iba usted a menudo al otro lado? ¿Con qué frecuencia? ¿Una vez por año o 2 veces al año? No, no sé, 2, 3 veces par mes. Ah, 2 o 3 veces por mes, podía ir. Sí. Está bien. ¿Tuvo amigos que intentaron ir a Berlín Occidental y no pudieron? Mis amigos de Berlín Oriental no pueden visitar, ¿no? Pero Era digo, imposible. ¿alguno intentó alguna vez franquear el muro, saltarlo, escaparse? No. No. Veíamos ahí algunas historias que usted calificaba de increíbles. Aquellos que hicieron el túnel, aquellos que pasaron en globo. Sí, Estas historias eran frecuentes, se conocían. Sí, son muy conocidos. Aún, no sé, días de semanas antes de la caída, un joven fue asesinado al muro, ¿no? Claro. Es una historia muy triste. Está bien. Bueno, pero ahora el muro, afortunadamente, no está. Alemania está buscando, digamos, un camino común, como usted bien dijo, después que pasó, digamos, la luna de miel, ¿no? Sí. El primer tiempo de la euforia y de la fiesta que el mundo entero vivió. ¿Usted esto lo sintió como alemán, que el mundo entero se alegraba por la caída del muro? Sí. Especialmente aquí en Argentina. Sí. Y especialmente aquí en Argentina, ¿no? De manera tal que usted nació con el muro y tuvo el regalo de cumpleaños que en la noche del 9 de noviembre el muro caía, ¿no? El muro caía. Bueno. Entonces estoy muy feliz. Además es un motivo más que de felicidad, ¿no? Bueno, yo le agradezco que usted hoy haya estado en nuestro programa como testigo presencial, como un aporte más que importante y valioso para nosotros. Muchas gracias y que tenga una buena estancia en la Argentina. Muchas gracias. El señor Daniel Krul, como dije antes, es secretario del Departamento de Economía de la Embajada de Alemania en la Argentina. Hace apenas 6 semanas que está en Buenos Aires, pero se da a entender con su precario castellano. Muchas gracias. Volvemos enseguida.